Es un gusto saludarlos como siempre aquí después de la edición central de Noticias Caracol en Sala de Prensa en Caracol Ahora. Hoy con muchos temas de la actualidad nacional. El más fresquito, el que les acabamos de presentar, lo acaba de mostrar Camila Zuluaga en el Código Caracol, y es el más reciente Invamerpol, que es un pulso que mide mucho de lo que los colombianos piensan sobre la situación del país, sobre la gestión del presidente. Veíamos hace solo instantes que el pesimismo en Colombia aumentó. En el último Invamerpol marcaba 66%. Cuando se les pregunta a los colombianos si en las cosas en el país creen que están mejorando o empeorando 67%, mejorando 20%. Hace 2 meses el empeorando era 66, es decir, sube un punto a 67, y el mejorando estaba en 24, es decir, baja 4 puntos el optimismo. La gestión del presidente, bueno, el problema más grave que dicen tener los colombianos, sin duda, de lejos, el que tiene que ver con la economía. Es más que lógico, el costo de vida y la economía, así como el desempleo, lejos, es el 39% lo que consideran los colombianos como el problema más grave. Y en cuanto a la aprobación de la gestión del presidente, pues ahí sí ya se empiezan a ver novedades importantes. La primera, que la desaprobación del mandatario por primera vez está por encima que su nivel de aprobación. Hoy esa desaprobación a su gestión está en el 51%, hace 2 meses estaba en el 44%. En la aprobación también sufre una baja importante para el jefe del Estado. Pero más allá de los números, vamos a hablar también de lo que se ha tejido en los últimos días. Lo acabábamos de ver también, que los partidos definitivamente le quieren meter mucha tijera al proyecto de reforma a la salud. Y en la mitad, repito, los colombianos con muchísimas preguntas. Hoy 12 colegas, amigos, 12 muy respetados columnistas y escritores nos acompañan en la mesa de trabajo. Juan Carlos Botero es escritor, es columnista del diario El Espectador. Juan Carlos, un gusto saludarlo. De verdad, gracias por acompañarnos hoy en Sala de Prensa. Gracias a ti, Juan Roberto, y gracias por la invitación. Thierry Weiss es un muy también respetado columnista, pero del diario El Tiempo, de la competencia del Espectador. Thierry es también empresario, es académico y un muy agudo observador también de la realidad nacional, al igual que Juan Carlos. Thierry, un gusto saludarte. Gracias por estar acá. Gracias Juan Roberto por la invitación y saludos a Juan Carlos. Bueno, arranquemos Gracias. entonces con esta disertación y con esta tertulia rápida para compartir con nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora. Juan Carlos, este cóctel de una sensación de pesimismo, de incertidumbre de la gente. El presidente hoy estaba diciendo que las encuestas no miden el termómetro. Él sacaba una encuesta donde decía que el 68% de la gente habla de cambio, pero más allá de los números, usted, digamos, desde la barrera, ¿cómo está viendo este panorama tan complejo que estamos presenciando aquí en Colombia? Bueno, lo veo con mucha preocupación. Hay muchas razones para tener grandes inquietudes. Me parece que el manejo que el gobierno le ha dado en estos días a las últimas situaciones que han vivido ha sido indeseable. Por ejemplo, cómo manejó el tema del despido de los ministros fue equivocado, fue descortés, fue innecesario, crea una sensación de malestar que es totalmente gratuito. Creo que el gobierno en ese sentido está cometiendo errores innecesarios y grandes en el manejo de la agenda, del incumplimiento con citas, este tipo de roces con los ministros y demás que producen un gran malestar, porque es muy difícil lograr lo grande cuando te equivocas en lo pequeño, cuando hay esas pequeñas faltas de respeto y descortesías a los seres humanos. Es muy difícil lograr grandes proyectos porque una cosa está ligada a la otra, y creo que es fundamental el trato. El presidente se ha presentado como el abandonado de la Colombia humana, y también la Colombia humana se manifiesta en el trato a las personas, especialmente a los ministros con los cuales tiene una deuda de gratitud. Y bueno, me parece que fue un manejo equivocado realmente. En el tema, este puntual, Thierry, que menciona Juan Carlos, de la forma como salieron los ministros, también, repito, ha habido muchas reacciones, pero esa lectura interesante, la de Juan Carlos, de la forma como fueron sacados. Y le menciono uno en particular, Alejandro Gaviria, que esta noche casualmente está lanzando un libro y seguramente pues ahí hablará del asunto. Pero es que el presidente hoy incluso publicó un trino que decía: yo de los ministros, lo mínimo que quiero es lealtad. Sí, Juan Roberto, yo concuerdo muchísimo con las palabras que acaba de decir Juan Carlos.
acerca de la manera como se han manejado estos temas. La salida de Gaviria claramente no se dio de la mejor manera, pero además añadiría yo que la salida de las dos ministras que también fueron despedidas esta semana tampoco se manejó de una manera, digamos, elegante, de una manera acorde con lo que debería ser con lo que uno esperaría que fuera un liderazgo fuerte. La señal que estoy recibiendo como ciudadano de todo lo que está pasando esta semana es la de una rama ejecutiva que le está costando liderar un gabinete, que le está costando conformar un gabinete de unidad, un gabinete de coalición, que era un poco lo que el país estaba esperando, o lo que, bueno, buena parte del país estaba esperando que hiciera este gobierno. Eso le está costando mucho trabajo. Ya se va Alejandro Gaviria, que es una de las voces moderadas, pero también una de las voces más autorizadas en temas como la salud, así esa no fuera la cartera que él ocupaba, que él dirigía, pero en todo caso una de las voces más autorizadas dentro del gabinete por su experiencia y por su paso por el gobierno, por gobiernos anteriores, donde ha tenido cargos muy importantes. Entonces, a mí no me extraña que la gente en general se esté empezando a preocupar sobre la deriva que pueda tener este gobierno, tanto en las decisiones que tome como en su capacidad de liderazgo al interior del equipo de trabajo de la administración. Eso que menciona Thierry y Juan Carlos me da pie para volver al tema de la encuesta. Que todo este panorama político, ustedes me corregirán, de muchas preguntas, de incertidumbre y de una polarización enorme. Con Juan Carlos hablábamos en radio el otro día a propósito de una columna suya en El Espectador sobre ese tema de la polarización. Entonces, polarización, incertidumbre, y súmele que la encuesta señala que la gente dice que su principal problema hoy es la economía. La gente como que va por un lado y el país y el mundo político por otro, Juan Carlos. Pues mira, primero quiero decir que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Thierry, me identifico plenamente con respecto a lo que tú dices, Juan Roberto. Me parece que hay una situación ahí muy preocupante y yo creo que el presidente tiene toda la razón en identificar el problema principal de Colombia como la pobreza y la desigualdad. Todo lo que se tiene que hacer en ese sentido para combatir esos dos problemas es bienvenido y es indispensable y es urgente. Pero como bien señalas, hay otro tema también muy grave que es la polarización. No hay que confundirnos. En una democracia es importante que haya diferencias, es sana la diferencia, pero el problema es que cuando las diferencias se vuelven insalvables, el país se paraliza, el gobierno no puede gobernar, la sociedad no puede avanzar, y eso es lo que está pasando ahorita en Colombia. La polarización ha llegado a un punto, un divorcio radical entre los colombianos que nos miramos los unos a los otros con recelo, con suspicacia, con odio inclusive, y eso me parece gravísimo y el presidente tiene que tomar medidas para unir el país, para tender puentes, para acabar con la polarización. Por eso yo quedé tan preocupado con su discurso del balcón en la Plaza Sí. Armas el pasado 14 de febrero, porque me pareció que por primera vez el presidente lanzaba una filosofía, una visión del gobierno equivocada, una visión donde dividía al país entre buenos y malos, donde él representa a los buenos, todo lo anterior ha sido lo malo. Me parece que es una visión injusta, me parece que es una visión simplista, me parece que es una visión falsa, que ante todo no colabora, no contribuye a tender puentes, sino al contrario, agrava, aumenta, ensancha las diferencias y las divisiones y puede llegar a un punto de ser no solo insalvable, sino realmente muy peligroso. El tema de lo insalvable genera una angustia enorme, Juan Carlos y Thierry, sobre esto mismo, ese nivel de polarización y donde no pareciera como haber una salida para encontrar algún tipo de consenso. Y llama la atención porque el presidente Petro el lunes, cuando anunció la salida de los 3 ministros, lo hizo también para hablar de una búsqueda de consenso con todos los partidos, precisamente para sacar adelante la reforma más polémica que hasta ahora ha presentado, que es la de la reforma a la salud. A mí me produce muchas dudas esa lectura, Juan Roberto, que no es la tuya, sino que es la que intenta transmitir el gobierno, la que intenta transmitir el presidente, de que la salida de los ministros supuestamente sirve para buscar consenso. Yo eso no lo veo, ¿no? Yo creo que si había que buscar consensos, en particular en torno a la reforma a la salud, justamente había que tratar de buscarlos con aquellas voces
que eran parte del equipo de gobierno, porque Alejandro Gaviria era parte del equipo de gobierno, y creo yo además con completa sinceridad que creo que era una persona que estaba honestamente jugada a favor del gobierno al que él había, al que él había decidido pertenecer. Entonces, yo no sé, yo no creo que esto sea una movida para lograr un consenso más amplio. Yo creo que esto es una movida para lograr apoyo a la visión de la reforma que tiene el presidente y que tiene la ministra Corcho. Yo no creo que se esté buscando otra cosa. Ahora, que lo consigan es otro tema, eso es otra pregunta. No sé si lo van a lograr porque las fuerzas en el Congreso no están de todo convencidas de apoyar esta reforma, por lo que hemos también estado escuchando en estos últimos días. Pero a mí no me parece que esta sea una movida para ampliar, por decirlo de alguna manera, el abanico del consenso, ¿no? A mí me parece que esta salida de los ministros, en cierta manera, es una vuelta de tuerca que apunta hacia una mayor radicalización del gobierno actual. Y eso, vuelvo con Juan Carlos, cuando hablaba de lo insalvable, Juan Carlos, de que pueden llegar a hacer estas diferencias en un panorama tan confuso. Y se lo pregunto porque uno escuchaba, por ejemplo, a Roy Barreras, al mismo ministro Prada, dos fichas claves digamos, de esta coalición y del gobierno, hablando de la búsqueda de esos consensos. Creo que la pregunta se la había hecho también en radio, pero es que es la que se hace todo el mundo, Juan Carlos. ¿Qué nos puede unir? ¿Cómo podemos buscar un punto de consenso en medio de semejante abismo de diferencias? Pues mira, yo creo que ahí es importante acudir a la historia. Es importante acudir a los ejemplos históricos de personas y líderes que han logrado lo imposible, como por ejemplo Nelson Mandela en Sudáfrica en 1994. En ese momento el país sí que tenía motivos para enarbolar divisiones, odios, rencores, deseos de venganza. Y Mandela hizo todo lo contrario, le pidió a su pueblo lo imposible, lo inconcebible, que perdonaran 44 años de matanzas, torturas y segregación racial. Y le pidió a los blancos algo también inconcebible, no solo que se dieran el poder absoluto, sino que miraran a sus compatriotas, a los africanos negros como lo que eran en efecto compatriotas. Entonces Mandela logró lo imposible. ¿Y cómo lo hizo? Entendiendo una verdad fundamental, que un país no está compuesto de buenos y malos, sino de compatriotas. Es lo mismo que pasa en Colombia. Colombia no está compuesto de buenos y malos, sino de colombianos, y el presidente es el presidente de todos. Tiene que utilizar, me parece, en mi opinión, un ejemplo como el de Mandela para lograr esa unión que es fundamental, porque si se aumentan las divisiones al punto de ser insalvables, como decíamos antes, Sí. puede haber verdaderamente conflictos sociales realmente alarmantes y peligrosos. Sí, y ahí entramos, Thierry, en un terreno enorme, y es el de, no sé, tal vez lo vivimos, ustedes me corregirán, en la época de las marchas, siendo escenarios totalmente distintos, no de las de ahora, sino de las marchas de hace unos años contra el gobierno Duque y contra todo lo que ocurrió en esos días tan aciagos. Pero es que la radicalización está incluso llevando a la gente a una crispación que, repito, yo no veía desde la época de esas marchas. Sí, de acuerdo. Yo siento mucha crispación, la palabra me parece acertada, mucha crispación en el aire. Además, demasiada atención de todos los integrantes de la ciudadanía colombiana volcada al drama, a la telenovela del gobierno, ¿no? A qué dijo fulanito, a que si fulanita peleó con fulanito, a que si esta persona salió, a que si esta persona traicionó, a que quién filtró. Es decir, como en otros momentos de nuestra historia, está completamente dominada la atención pública, la opinión pública por lo que está pasando en el alto gobierno, y dirán algunos que eso es normal y dirán algunos que eso es sano, pero yo creo que no. Yo creo que buena parte del tiempo y de la energía de la vida de las personas debe irse en su trabajo, su familia, las cosas que le interesan, y no estar pendientes en lo que pasa en la casa de Nariño y sus alrededores. Alguien dijo una vez por ahí que las mejores democracias son las aburridas, ¿no? Y Colombia está bastante lejos de ese ideal. No, porque si no, se entretienen bastante, Juan Carlos. Es que eso casi que puede ser el mismo parangón con el asunto del fútbol, que el árbitro bueno es el que no se nota.
Sí, sin la menor duda. Creo que lo que dice Thierry es muy cierto. Es mejor los gobiernos aburridores porque los de sobresaltos son muy entretenidos, pero mira, el gobierno más entretenido que ha tenido Estados Unidos recientemente fue el de Trump y no Imagínese. pudo haber algo más desastroso con las payasadas, las bufonadas que hacía cotidianamente, las mentiras que decía más de 20 al día. Toda esa cosa pues era muy entretenido y los medios lo seguían y le hacían reproducción a las tonterías que decía, pero el resultado fue tan desastroso que económicamente fue terrible y además llegó al punto de justificar y aplaudir un asalto violento al Capitolio. Entonces es mejor ir por el lado de lo rutinario y el consenso que es gradual, lento. Me preocupa que la reacción del presidente en esa ocasión, por ejemplo, con la propuesta de Germán Vargas, dice que es que están pisando, el gobierno está pisando los talones de las élites. Ese tipo de discurso, donde de un lado están la oligarquía corrupta, el empresariado deshonesto, las élites y demás, y el otro lado está el pueblo que él representa, me parece que eso no contribuye a unir el país, eso no contribuye a tender puentes entre rivales, porque mira, es importante resaltar lo siguiente en mi opinión, dividir el país entre buenos y malos es muy lucrativo políticamente, eso gana votos, pero no ayuda a reconciliar las naciones. Esa reflexión sí que es interesante, porque pues alguien decía también que generar la crispación puede servir para tener likes en redes o para ser elegido, pero no para gobernar. Eso también lo decía, lo escuchaba ayer en una reunión. Usted menciona, Juan Carlos, a Germán Vargas. Quisiera que habláramos digamos, de la otra orilla. Y cuando hablo de la otra orilla no es para dividir en buenos y malos, sino hablar de quienes hoy están hablando del gobierno, y entre esos la oposición, entre esos muchos partidos que no son de oposición, pero que dicen, mire, tenemos unas líneas rojas en el caso de la reforma a la salud. Arranco con Thierry, hablando precisamente de eso, la reaparición de un personaje como Germán Vargas Lleras. ¿Qué le dice a usted? ¿Qué reflexión se hace de una persona que llegó a ser presidenciable, que se pegó una desinflada enorme en las encuestas? Todo el mundo dijo, mire, él ya no vuelve a aparecer, incluso por problemas de salud, y lo vimos ayer, excúsenme la expresión coloquial y los televidentes, vivito y coleando. Y otra vez, como en sus mejores épocas, hablando de política. Arranco con Thierry y la reaparición de Germán Vargas. Bueno, Juan Roberto, no olvidemos que Germán Vargas no había desaparecido del todo, ¿no? Desde su tribuna dominical en el diario El Tiempo, Germán Vargas tiene una columna que creo que con toda seguridad está entre las más leídas del país. Entonces él viene, como se dice, tirando línea desde hace años, incluso de una manera muy sistemática y de una manera muy meticulosa, ¿no? Son unas columnas donde él se dedica a desglosar temas puntuales de la realidad nacional y a plantear unos puntos de vista muy concretos que obedecen a su manera de interpretar el país y que obedecen a la visión de sociedad que él tiene. Entonces, él no se había desaparecido del todo, de pronto se había desaparecido de las cámaras, de los reflectores, pero él ha estado opinando. De todas maneras, siempre ha sido una figura importante, una figura relevante en el quehacer político colombiano. No ha dejado de serlo. A mí me parece que desde sus escritos lo estaba haciendo con bastante intensidad e incluso diría que con bastante profundidad. Y yo solamente puedo me parece que hay que darle la bienvenida al paso ya más concreto que él ha dado en estos últimos días de saltar de la opinión, de las Sí. tribunas de opinión, al planteamiento ya de un proyecto, de una contrarreforma particular que me parece que es muy importante Sí. y me parece que sin conocer sus detalles todavía va a enriquecer muchísimo este debate y es necesario que sea así. Y la democracia es esa, ¿no? El conflicto de ideas y el conflicto de propuestas. Tiene mucha razón Thierry, que claro, es la reaparición en el campo político, porque él lleva meses siendo un referente de la opinión a través de su columna en El Tiempo. Y cuando digo referente no es de quienes estén a favor o en contra de él. Hay gente que no piensa como él, hay gente que no lo quiere, pero la lee. Y lo mismo ocurre con quienes apoyan sus tesis. Juan Carlos, la reaparición en el escenario político de Germán Vargas Lleras. Pues mira, yo creo que lo que refleja ante todo es una oportunidad desaprovechada del presidente, porque al Germán Vargas Lleras presentar una reforma, él que ha estudiado el tema de la salud a profundidad durante muchísimos años,
al él presentar una contrarreforma y una propuesta en el Congreso tan importante, me parece que era la gran oportunidad para que el presidente, si es verdad que quiere lograr un consenso y quiere tender puentes, era la oportunidad para decir, bienvenido, acá vamos a dialogar, miremos a ver qué hay de bueno, qué hay de malo, cómo podemos, ¿no es cierto?, sopesar las diferentes opciones para lograr ese consenso. Al contrario, lo que hizo fue, en mi opinión, al igual que lo que hizo con los ministros y demás, fue una actitud muy tajante, muy desafortunada, que fue de un rechazo radical. Dice que esto es una demostración que el gobierno está pisando los pies de las élites, que está tocando los nervios y las fibras de las élites, y lo rechazó por completo. Y me parece que es una oportunidad desaprovechada porque pueden quizá concluir que no les gusta el proyecto, pueden concluir que no les gusta el 90%, pero es una oportunidad para lograr por lo menos a nivel de la retórica y a nivel del impacto que eso tiene a nivel nacional, un consenso, la búsqueda de escuchar otras voces. Me preocupa que los ministros hayan salido como salieron, y también porque parecían ser voces quizá con algunas discrepancias con el gobierno, pero el gobierno que se jacta de ser democrático, tolerante, incluyente y demás, conciliador, no puede soportar una disidencia, una voz, no puede soportar la crítica. Me parece muy complicado, y esto creo que fue una oportunidad desaprovechada parte del presidente. Habrá que esperar, y hay una gran incógnita con ministros como José Antonio Campo, una voz muy seria, el director de planeación, la ministra Cecilia. Hay una ministra muy buena, hay que decirlo, muy técnica, la de vivienda. Es decir, hay gente muy valiosa aún dentro del gobierno. Pero quisiera terminar este hilo de reflexiones con algo que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, y es un tema de percepciones. Pero es la forma como el presidente está intentando, no sé si atajar o contrarrestar las percepciones o reafirmar las de quienes lo apoyan, porque también hay mucha gente que lo apoya, a través de su cuenta en Twitter. Y arranco, Thierry, con este asunto que no solamente no es exclusivo de Colombia. Juan Carlos mencionaba a Trump, pues imagínense lo que pasó con Twitter, Bolsonaro, este señor AMLO en México. Bueno, él también utiliza un programa matutino, una rueda de prensa todos los días en México. Pero estamos hablando de un presidente que prácticamente se comunica con el país que gobierna a través de Twitter, Thierry. Mira, y digo lo siguiente como tuitero que soy, quizás no tan como el presidente, pero como tuitero por lo menos de un par de comentarios diarios. Twitter es muy mal consejero, ¿no? Decía el gran teórico de los medios de comunicación, Marshall McLuhan, hace medio siglo o más, que el medio es el mensaje, y Twitter es un gran ejemplo de que el medio es el mensaje. Es decir, Twitter impone ciertas maneras de comunicarse, cierta inmediatez, cierta concisión del mensaje que favorece más a las ideas cortas que a las ideas complejas y muy articuladas, como son todas las ideas en la política pública. Y también Twitter tiende a favorecer mensajes de carácter emotivo, ¿no? Que generen emociones, que generen rabia, indignación o aplauso, por irnos para el otro extremo. Entonces yo creo que Twitter es muy mal consejero. A mí me parece que es inevitable y no es per se negativo que los líderes hoy en día lo utilicen. Eso es parte de la modernidad, pero utilizar Twitter como canal casi que exclusivo para ejercer la comunicación desde el poder me parece no solamente empobrecedor del discurso, sino potencialmente muy peligroso, porque termina llevándolo a uno a decir las cosas de maneras, como dije, o muy emotivas, o muy cortas, o muy simplistas, y en cualquier caso dentro de un contexto diseñado más para generar emociones fuertes que para llevar a cabo los debates complejos que exigen las democracias. Sí, una cosa es tuitear y otra gobernar. Repito la reflexión que me hacían hace algunas horas. Juan Carlos, usted también es tuitero, pero no mucho, ¿no? Juan Carlos, No, sí, no yo lo ve. sí, Sí, yo todos los ¿qué escribe? días, no, yo sí, me gusta, todos los días participo, todos los días hago comentarios, y a veces hay polémicas. Ayer que escribí sobre el tema el despido de los ministros, Se lo de vi. las dos ministras y el ministro Gaviria, escribí sobre el tema, hubo mucha polémica. Mucha gente dijo que el presidente no tenía tiempo para
tratar a los ministros los despidos con elegancia. Yo discrepé, me parece que si tiene tiempo para tuitear tantas veces al día como lo hace el presidente Petro, tiene el tiempo para hacer una llamada, dar la gratitud por el servicio prestado a los ministros. María Isabel Urrutia, una persona destacadísima, importantísima, un lujo de nombramiento para cualquier gobierno. Patricia Ariza en cultura igualmente, una persona muy respetada, una gran dama que merecía por lo menos una llamada y un agradecimiento por su servicio, una explicación de su despido. Y Alejandro Gaviria absolutamente igual. O sea, me parece que esa explicación de que no había tiempo para tener un trato cortés o elegante me parece que es inválido, especialmente porque el presidente gasta tanto tiempo diariamente haciendo tweets que no son del todo necesarios, y me parece que lo que dice Thierry es muy cierto. Eso empobrece el discurso, me parece que eso de verdad banaliza, porque es imposible decir cosas en sustancia en tan pocos caracteres. Es una cuestión para la figuración y demás, y para compartir unas ideas, pero no para gobernar un país tan complejo como Colombia. Muy difícil. Quiero terminar, les pongo esta tarea muy corta rápidamente y arranco con Thierry. Algo bueno, algo de qué pegarnos, algún tipo de esperanza para pensar en que no todo está perdido, no todo está para botarnos por un puente. Yo voy a decir algo que estoy diciendo desde antes del 7 de agosto, desde que se supo que el presidente iba a ser Gustavo Petro. A mí me parece que es muy bueno que hay un número de sectores, hay un número grande de ciudadanos en Colombia que no se sentían incluidos dentro del sistema de gobernanza, dentro de la democracia nacional. A mí me parece que es importante que todos los colombianos se sientan participando en la democracia colombiana, y el gobierno de Petro es una oportunidad para que eso ocurra, ¿no? Para generar ese sentimiento de inclusión. Ojalá eso se pueda lograr, pero sí es una gran oportunidad para que eso suceda. El vigor de nuestra democracia. Juan Carlos, rápidamente, algo, digamos, para resaltar y para pegarnos de alguna esperanza. Veo cosas muy positivas. Me parece que lo que encabeza la agenda del presidente, que es el tema de la pobreza y la desigualdad, es correcto. Ese tiene que ser la meta fundamental de este gobierno para tratar de corregir esos problemas, porque las injusticias sociales en Colombia son aberrantes y son inaceptables. Y tiene razón el presidente en que hay muchas cosas que están funcionando muy mal, que había que cambiar y que había que hacer reformas importantes para cambiar lo que no está funcionando, para atender la gente más desfavorecida. Estamos hablando de un país donde casi el 75% del país o es pobre o está rondando a la pobreza. Esa es la tarea fundamental, y me gusta mucho que el presidente tenga claridad en ese norte. ¿Cómo lo va a lograr? Ahí está la gran discusión, como decía Thierry, pero me parece que el objetivo, lo comparto, me parece acertado, y tiene que ser la prioridad del gobierno. Pues Juan Carlos, Thierry, de verdad muchas gracias por ayudarnos y ayudar a nuestros televidentes a tener juicios de valor sobre todos estos asuntos que atañan a la actualidad nacional. Un abrazo y un gusto que nos hayan acompañado. Gracias. Muchas gracias, Juan Roberto. Juan Carlos Botero, Thierry Weiss, ambos columnistas, escritores y muy agudos analistas y observadores de la realidad nacional. Terminamos. Hasta aquí, Sala de Prensa en Caracol Ahora. Continúen con más de nuestra programación habitual.